Buenas tardes, jóvenes, mucho gusto. Buenas tardes, profe. Solo vamos a esperar a que los demás se conecten para poder empezar. Buenas tardes, jóvenes, bienvenidos. Vamos a dar un momentito más para esperar a que sus demás compañeros se conecten. Y en cuanto estén conectados unos cuantos compañeros más de ustedes, vamos a empezar. Buenas tardes, Julie. Buenas tardes, Arián. Mucho gusto, bienvenidas.
Muy bien, vamos a empezar. Buenas tardes, jóvenes. Mucho gusto. Para el día de hoy vamos a empezar a trabajar con los planos de acabados. Y en este caso, en la sesión anterior estuvimos trabajando con este plano, ¿verdad? Este fue el que utilicé de ejemplo. Pero cuando nosotros trabajamos planos de acabados, no simplemente tenemos que especificar qué vamos a usar en nuestros pisos, en nuestros cielos, en nuestras paredes, sino que además de eso también nosotros debemos de especificar qué vamos a usar en nuestras ventanas y en nuestras puertas. Y para ello nosotros pues nos apoyamos en nuestro plano de puertas y ventanas. Y básicamente ese va a ser el trabajo que vamos a tener eh, en esta sesión. Y yo les voy a ir explicando cómo funciona este plano o cómo lo deben de trabajar ustedes. Y si tienen alguna duda, pues la pueden ir haciendo en el momento, ¿verdad? Pueden activar su micrófono para hacerlo más fluido y de esta forma pues podamos ir avanzando. Primero que Profe, nada, ¿puede ver chat? ¿qué manda? Perdón. ¿Puede ver el chat? Ajá, sí, ya vi su comentario. ¿Qué hago entonces? ¿Podría darme más detalle de qué fue lo que pasó? Es que estaba trabajando un plano del profe Vidal y me AutoCAD y yo le puse a él y me puso que tal vez la licencia se había vencido. Ya, pero ¿le mostró algún mensaje o algo en especial? Sí, se me cerraba y me mandaba un mensaje, pero no me acuerdo. Ok. ¿Habrá alguna opción ahorita que usted tenga sobre llevarla a algún lugar de mantenimiento? Pues O sea, iba a hablar, que me instalara uno de una versión anterior, ajá. pero hasta mañana tal vez. Ah, bueno. Entonces, pues reciba la clase de hoy y cuando ya tenga su programa instalado, pues trabaja en la tarea. Ah, bueno, entonces, ¿esto lo va a grabar usted? Sí, ya lo estoy grabando. Desde que inicié la sesión, la clase, a las 2 en punto, empecé a grabar. Ah, bueno. Bueno, entonces, como les dije, ¿verdad? Cuando nosotros trabajamos planos de detalles, planos de acabados, nosotros tenemos que trabajar también detalles de puertas y ventanas. Y todo lo que ustedes ven ahorita en pantalla son detalles de puertas y detalles de ventanas que yo utilicé en mi proyecto que se diseñó acá en esta parte, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ustedes pueden ver, empecemos por acá, por esta parte, eh, ustedes pueden visualizar de que hay una puerta 1 y que hay una puerta 11. Si nosotros simplemente lo dejáramos así como está en nuestro proyecto, nosotros veríamos o no tendríamos mayor información, ¿verdad? Incluso si nos vamos a las plantillas, vemos de que la puerta 1 dice que es de 1,20 por 2,25 de alto y que la puerta 11 es de 2,75 por 2,25 de alto. Pero aquí únicamente nosotros tenemos las medidas o las distancias que cada uno de los lados tiene de las puertas. También vemos cuántas unidades hay y de qué tipo de material se está trabajando. Sin embargo, si yo les doy a ustedes este plano y ustedes empiezan a trabajar la puerta, por ejemplo, pero nada más se basan en esta información que está en la plantilla,
Ustedes no van a saber si a lo mejor la puerta tiene algún tipo de decoración o si la puerta tiene, es sencilla o tiene molduras o quizás tiene, si está hecha de madera, por ejemplo, quizás si tiene algún tallado o si es de metal, de qué tipo de material es o qué tipo de perfiles se utilizaron para la elaboración de la puerta, ¿verdad? Entonces, por ello es bien importante de que nosotros, cuando nosotros trabajamos planos, en especial para el área de arquitectura, nosotros debemos de trabajar detalles de nuestro mobiliario y también detalles de nuestras puertas y de nuestras ventanas. Entonces, lo que vemos aquí, pues es básicamente una representación bastante sencilla, digamos, pero bastante comprensible de lo que nosotros queremos representar. Y entonces, si yo, por ejemplo, ya le llevo este plano a algún herrero o a algún carpintero, él ya va a tener la noción o va a tener la idea de qué es lo que yo quiero que él haga con relación a mi trabajo de puertas y mi trabajo de ventanas. Entonces, por ejemplo, si dice aquí que mi puerta 1 tiene 1.20 por 2.25, en mis detalles de puertas y ventanas debería de tener esta misma información. ¿Y qué ponemos en estos planos? Pues si ustedes se dan cuenta, se pone el ancho, se pone el alto y nuevamente se vuelve a indicar el tipo de puerta que se está proyectando y las unidades de la misma. Si nosotros vemos la puerta 2, dice que son 2 unidades, que tiene 2,10 de altura, que tiene esta telera que está acá, que es de 30 centímetros. La puerta principal dice que es de 90 centímetros. Y en total la puerta mide 1,20, ¿verdad? Es decir, se ponen cotas parciales y también se deben de poner cotas totales. Si fuera el caso, ¿verdad? En este caso se puso de esta forma porque la puerta en cuestión era de 1,20 y no de 90 centímetros o de 1 metro como generalmente se usan en proyectos pequeños, ¿verdad? De igual manera, si ustedes se dan cuenta, hay varios tipos de puertas, ¿verdad? Tenemos la puerta 6, la 7, la 9, la 10 y la puerta 11. Ok. ¿Cómo nosotros nos vamos a basar para poder hacer este tipo de puertas o este tipo de ventanas? Pues básicamente, nosotros, pues dependiendo del estilo arquitectónico que nosotros estamos trabajando, en base a eso, nosotros definimos el estilo de la puerta o de la ventana que nosotros vamos a trabajar. Dicho esto, pues es importante de que nosotros tengamos de una forma consciente, digamos, el estilo arquitectónico que estamos trabajando y que todas nuestras puertas o todas nuestras ventanas pues tengan un diseño muy similar y que al final todo tenga todo juegue entre sí con lo que resta del mobiliario o de las puertas y ventanas, ¿verdad? Por ejemplo, aquí ustedes se pueden dar cuenta de que la puerta 3 y la puerta 4 son muy similares. ¿Y qué es lo que cambia? Únicamente cambia el ancho de esa puerta, ¿verdad? Por ejemplo, esta es de 90 centímetros y esta es de 75 centímetros. ¿Sí? Podemos ver estas otras puertas que están acá, que básicamente tienen la misma distribución. Por ejemplo, veamos estas tres. Tienen la misma distribución, pero lo que cambia son las dimensiones de las mismas, ¿verdad? Podemos ver que tienen una misma altura que es de 2,10, pero el ancho de cada hoja nos indica a nosotros que es completamente diferente. Pregunto, ¿hasta dónde vamos? ¿Tienen alguna duda? No, profe. ¿Cómo están los demás? No hay dudas, profe. Muy bien, excelente. Continuemos. Ok, quiero mostrarles un 3D que se realizó de este proyecto del que estamos viendo los planos. Y
Les voy a compartir ahorita pantalla de este proyecto. Confírmenme, por favor, que ven el 3D. Sí, se mira, profe. Sí, profe. Ok. Si ustedes se dan cuenta, según los planos que se estaban trabajando, o que estamos trabajando en AutoCAD, mejor dicho, son de este proyecto, ¿sí? Quiero que se enfoquen en este tipo de puerta, en esta puerta que seleccioné, que se puso de color azul, y en esta también, que se puso también de color azul. Ok. Si nosotros vemos estas dos puertas que están acá, que esta es una puerta y este obviamente es un portón, si nosotros vemos cuál es la modulación de estas dos puertas, de este portón y de la puerta, básicamente su diseño es bastante sencillo, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que hacer una representación gráfica de los distintos, del distinto tipo de puertas que nosotros vamos a usar o del portón que nosotros vamos a trabajar. Ahora bien, ya que nosotros visualizamos esta puerta y este portón, pues quiero que veamos ahora cómo se proyectó en nuestro proyecto. Entonces, si nosotros regresamos a nuestros planos, vemos de que en la entrada, en el ingreso, estaba la puerta 1, que es esta que está acá, y también estaba este otro elemento que era la puerta 11, ¿verdad? El tipo de puerta 11. Entonces, si nosotros nos vamos a nuestros detalles, pues visualizamos que la proyección de la puerta. Profe, yo tengo una duda. Dígame. Disculpe, o sea, las puertas nosotros las vamos a diseñar, digamos. Sí, sí, esas ustedes las van. Todo lo que ustedes ven aquí en mi plano, por ejemplo. O sea, mi plano solo tiene como 3 puertas diferentes, solo dibujo 3. ¿Hago 3? Sí. Ah, muy bien. Gracias, profe. Aquí ustedes ven un montón de puertas y ven un montón de ventanas porque mi proyecto tenía bastantes puertas. Y como ustedes se pueden dar cuenta, quizás el estilo de puerta es el mismo, ¿sí? Esta es una puerta corrediza, esta también y esta también. Es básicamente el mismo diseño, pero lo que cambia son sus dimensiones. Por eso les decía la clase pasada que si nosotros tenemos un mismo estilo de puerta, pero las dimensiones cambian, allí ya nosotros tenemos, o nos vemos forzados, mejor dicho, a dibujar otro estilo diferente de puerta. Si su proyecto solo tiene 2, 3, 4 puertas, entonces pues esa va a ser la cantidad de puertas que ustedes van a dibujar. Entonces, regresando a la explicación, ¿verdad? Por si se recuerdan, este es el tipo de puerta que se utilizó para la puerta número 1. Y luego en el portón se utilizó este otro tipo de puerta. Si ustedes se recuerdan, según el plano era la P11 y el dibujo o la representación técnica de este esquema pues quedó de esta forma, ¿verdad? Obviamente, si nosotros tenemos mayor información en nuestro proyecto, si nosotros tenemos puertas mucho más detalladas, el nivel de detalle de nuestras puertas y ventanas pues debe de estar acorde a lo que nosotros queremos en la vida real, ¿verdad? Por ejemplo, para este proyecto las puertas eran bastante sencillas. Entonces, pues los detalles pues también son bastante sencillos. Ok, ahora bien, para que ustedes tengan una referencia de dónde ustedes pueden empezar a trabajar, ustedes pueden observar su libro azul o su libro verde. En ambos textos ustedes van a encontrar estos documentos. Aquí solo escaneé algunas partes para que ustedes tuvieran la referencia de dónde las podrían encontrar. Quizás no con la página, porque su libro probablemente tenga una versión actualizada al mío, pero sí que tengan las mismas gráficas, ¿verdad? Ok, aquí por ejemplo nosotros tenemos detalles de puertas, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, los detalles son bastante sencillos. Son bastante sencillos y básicamente lo que nos interesa a nosotros es la información
que, por la que va a estar conformada nuestra puerta o nuestra ventana. Por ejemplo, ¿qué vemos acá en esta parte? Vemos ciertos detalles, por ejemplo, aquí vemos detalles rectangulares, acá también vemos detalles rectangulares, a estos les llamaron tableros, indican la posición de la chapa, vemos que tiene ciertas alturas, ¿verdad? Por ejemplo, esta altura me hace referencia a la altura de la chapa, esta otra altura me hace referencia en este caso a este sillar que va a tener esta pequeña ventanita, y esta otra altura que está acá me hace referencia en este caso al dintel, digamos, o la altura que va a tener esta ventanita en la puerta. Entonces, aquí en esta otra parte, por ejemplo, tenemos puertas metálicas, ¿sí? Podemos ver de que ahí está el tipo A, tipo B y tipo C. Ustedes se dan cuenta, voy a tratar de acercar un poco más esta parte. Los detalles de las puertas son bastante sencillos, ¿verdad? Pero sin embargo, podemos observar de que llevan cierto nivel de detalle y podemos observar que hay detalles muy específicos en las puertas. Por ejemplo, esta puerta que está acá, aquí me indica que lleva un sobremarco que podría ser de vidrio o de lámina, dice, en esta parte de acá. Y podemos ver este detalle que está acá, que si yo les pregunto a ustedes de qué material es, probablemente me vayan a decir que es de vidrio, ¿verdad? Y en efecto es de vidrio. ¿Por qué sabemos que es de vidrio? Por el tipo de textura que se está utilizando. Por ejemplo, si nosotros vemos este otro detalle que está aquí en esta parte, podemos ver de que el material con el que se está trabajando es madera, ¿verdad? ¿Y por qué lo visualizamos de esa forma? Pues básicamente por la textura que tiene. Vemos aquí que hay algunos otros detalles. Por ejemplo, vean estos detalles que están acá. Se ven bastante simples. Si nos acercamos un poco a este tipo de detalles, vamos a observar de que únicamente tienen el contorno del vano de la puerta, o sea, del agujero en la pared en el que se va a poner la puerta, y además de eso tiene un pequeño marco, ¿verdad? En el interior. Entonces, después tiene una pared, digamos, de vidrio, y además de eso se indica la chapa, ¿verdad? Vemos aquí que es un estilo de puerta similar a este, sin embargo, acá tenemos un agarrador que está apoyado en todo el eje transversal de la puerta, ¿verdad? Vemos aquí que tenemos distintos tipos de puertas y ¿por qué les explico esto? Porque ustedes se dan cuenta, las puertas son, la proyección de las puertas son bastante sencillas, ¿verdad? No llevan mucho detalle. Sin embargo, como les digo, si nuestro proyecto es, por ejemplo, que es una casa colonial y la puerta va a tener un tallado en madera bastante elegante o bastante ostentoso, pues allí sí vale la pena que nosotros coloquemos la mayor cantidad de detalle posible, ¿verdad? Tenemos aquí nosotros otros tipos en este caso, de ventanas. Dentro del libro nos hacen ciertas explicaciones, por ejemplo, aquí tenemos una ventana, vean este tipo de ventana, el diseño, en este caso se usó este, ¿verdad? Ustedes podrían utilizar otro. Entonces, vean este otro tipo de ventana, vean este otro tipo de ventana. Como les digo, realmente la proyección de estos detalles no es muy complejo, ¿verdad? No requiere mayor cantidad de detalle. Ahora bien, si nosotros quisiéramos proyectar una ventana con este tipo de aberturas que son de paletas, pues lo podríamos proyectar de esta forma, ¿verdad? Pero aquí hay algo bien importante que nosotros tenemos que tener bien claro. Esta línea punteada que nosotros tenemos acá, ¿sí? En esta parte de acá, y que tenemos también en esta parte de acá, nos hace referencia al tipo de abertura que nosotros vamos a trabajar con ese tipo de puertas. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros proyectamos esta línea punteada en esta posición,
estamos indicando de que la abertura de nuestra ventana va a ser como la que tenemos en esta parte de nuestro isométrico. Ahora bien, si nosotros proyectamos la proyección de la abertura en esta posición, significa de que nuestro abatimiento o nuestro sistema de abertura para nuestras ventanas va a ser esto. Y esto, Profe, dígame. ¿y si es una ventana corrediza, cómo sería? Ok, perfecto, buena pregunta. En un momento les explico eso. Entonces, algo bien importante que ustedes tienen que tener claro. Donde está la parte más abierta, digamos, del triángulo, que es esta de acá, esa va a ser la parte fija, ¿sí? En donde se intersectan las dos líneas, esa va a ser la parte que nosotros vamos a poder abrir. ¿Qué quiere decir eso? De que acá en esta parte se encuentra el eje de rotación de nuestra abertura. Por consiguiente, vamos a decir de que esta ventana va a tener una ventana con abertura de tipo pivote, ¿verdad? Como la vemos acá. Aquí tenemos también una ventana, ¿verdad? Este entonces es nuestro eje de rotación. Eso quiere decir de que las ventanas se abren de esta forma, justo como lo vemos acá. Y esta ventana tiene una abertura con un abatimiento hacia afuera, ¿verdad? Ahora bien, si nosotros vemos este detalle que tenemos acá, podemos observar de que aquí tenemos proyectados las aberturas que va a tener nuestro proyecto. Y si nosotros vemos la ventana, esta parte de acá, vemos de que no tiene ninguna proyección de abertura, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que esta ventana entonces es fija. Muchas veces para que nosotros podamos tener mayor nivel de detalle, digamos, podríamos poner una F en el centro de la ventana, lo cual podría significar de que la F significa fija, ¿verdad? Sin embargo, este tipo de abertura nosotros la tenemos que poner, o esta simbología de abertura, perdón, la tenemos que poner también en las puertas. Ok. Dicho esto, o haciendo esta aclaración, quiero que veamos ahora los planos que se trabajaron. Regresemos entonces a AutoCAD y veamos esta parte, ¿sí? Si nosotros nos acercamos y vemos de una forma más detallada nuestro proyecto, vamos a observar de que en efecto la proyección de la abertura está dibujada. Profe, ya no dijo cómo eran las ventanas corredizas. Ah, sí, eso les voy a explicar ahorita. Entonces, aquí, por ejemplo, podemos observar de que nuestro eje de rotación es este que tenemos acá y la puerta, entonces, va a abrir de este lado, ¿verdad? Vemos aquí que tenemos otro sistema de abertura. Como esta es una puerta que tiene telera, significa de que esta puerta tiene dos ejes de abertura, pero eso no significa de que la puerta nosotros decidamos abrirla para algún lado u otro, sino que significa de que esta parte que es de 90 centímetros, que es todo lo que tenemos acá, va a abrir hacia este lado, y luego la telera que es de 30 centímetros nada más, va a abrir hacia este otro lado. Entonces, si nosotros seguimos viendo nuestros detalles, podemos observar de que la proyección de las aberturas es bastante visible. Ahora, ¿qué pasa con estas puertas que nosotros tenemos en esta parte de acá? Si ustedes se dan cuenta, ya no está la proyección de nuestras puertas, por ejemplo, de esta forma, ¿verdad? Ya no tenemos esta proyección que está acá, sino que en lugar de eso, nosotros tenemos flechas, ¿sí? ¿Y qué van a significar estas flechas? Pues estas flechas nos van a significar de que estas puertas son corredizas. Eso quiere decir que cada flecha de estas me indica de que tanto la hoja derecha como la hoja izquierda se pueden correr en su sentido opuesto, ¿verdad? ¿Qué pasaría entonces si yo quitara
esta flecha de acá. Con eso yo estaría diciendo de que esta parte de la puerta estaría fija y que únicamente yo podría mover o podría desplazar esta otra hoja que está en esta parte. No sé si les queda claro cómo proyectar puertas corredizas. Sí, profe. Muy bien. Entonces, cuando nosotros trabajamos puertas, muchas veces nos vamos a topar con algunos diseños de puertas que no son del todo convencionales, ¿verdad? Como lo tenemos aquí en esta parte. Si yo les pregunto a ustedes, ¿dónde podrían utilizar este tipo de puerta en especial? ¿Dónde lo usarían ustedes? Esta que está acá, ¿verdad? La que está inclinada. Para el chucho. Podría ser la casa para el perro, para las mascotas. ¿Dónde más la podrían utilizar? Para el área de servicio. En el jardín. Para las gradas también, profe. En Para la la despensa. En la despensa, ¿correcto? Pues como ustedes se pueden dar cuenta, ¿verdad? Hay varios ambientes en los que probablemente usemos puertas pequeñas o puertas con un diseño diferente, ¿verdad? Y quiero proyectarles ahora entonces el 3D nuevamente y proyectarles en dónde se colocó esa puerta que les estaba mostrando. Entonces, esa puerta que yo les estaba mostrando hace un momento se proyectó o se colocó en esta parte de acá. Y si ustedes me preguntan qué se puso en esa parte de abajo, pues se puso toda el área de, todo el espacio que se va a utilizar para el sistema de bombeo de agua potable, para el tanque de gas de la cocina. Entonces, nosotros cuando nosotros diseñamos tenemos que tener un espacio, digamos, definido para este tipo de servicio que se le va a dar a la casa, ¿verdad? Entonces, aquí abajo está la bomba hidroneumática, la que sirve para suministrar toda el agua potable, y también está el tanque del gas que alimenta la cocina, ¿verdad? Entonces, este tipo de puertas, si nosotros nos acercamos, no es una puerta rectangular, ¿verdad? Sino que tiene esta parte que es más alta, entonces, pues nosotros debemos de proyectar o de dibujar esos detalles que en un plano de acabados tienen que ir, ¿verdad? Pregunto, ¿tienen alguna duda hasta el momento? Ni una duda, teacher. Perfecto. Entonces, si ustedes se pueden dar cuenta, nosotros vamos tomando ideas de los diferentes tipos de puertas, los diferentes tipos de ventanas, y en base a eso nosotros empezamos a dibujar. Ahora bien, probablemente ustedes tengan alguna duda sobre cómo empezar, o yo les pregunto, ¿cómo empezarían ustedes a trabajar estos detalles? ¿De dónde partirían ustedes para empezar a trabajar sus detalles? ¿Cómo así, profe? André, ¿cómo empezaría usted a dibujar sus puertas, sus ventanas? Viendo mi plantilla de puertas. Perfecto. Viendo toda la información que tenemos acá, ¿verdad? Aquí nosotros tenemos bastante información importante, ¿sí? En la que nosotros vemos que tenemos dimensiones. Primero tal vez arriba el rectángulo, después en los libros que usted nos dijo, mire los diseños que se pueden hacer. Empezar a buscar diseños, correcto. Y de esa forma es bastante simple, digamos, o bastante práctica en que nosotros podemos basarnos para empezar a dibujar nuestras puertas y nuestras ventanas. Sin embargo, pues, aprovechando de que estamos en casa y de que tenemos internet, pues nosotros podemos buscar en internet bastantes diseños de puertas y de ventanas. Por ejemplo, aquí nosotros vemos de que hay bastantes, aunque se ven un poquito caricaturescos, podríamos decirlo, nos podrían servir simplemente para ir tomando referencias de cómo nosotros queremos nuestras puertas, cómo queremos nuestras ventanas. Si ustedes quieren tomar de referencia algún diseño que les haya gustado y que probablemente lo hayan visto en internet, pues esta es una muy buena opción en que nosotros podemos ir tomando algunas referencias, ¿verdad?
Por ejemplo, quizás a mí me guste estas que se ven un poquito más reales, entonces pues yo puedo ir tomando las referencias o las distribuciones de formas que tengan las puertas. Vemos que aquí hay algunas otras. Vean estos diseños, se ven bastante bonitos, se ven bastante elegantes y la forma no es compleja de dibujar, ¿verdad? Entonces, pues nosotros podemos ir tomando referencias de estas formas o de estas proyecciones que tienen las puertas que nosotros estamos buscando en internet y en base a esas, pues poder nosotros trabajar. Por ejemplo, aquí hay otras puertas que tienen formas un poquito más orgánicas, digamos, porque tiene formas curvas. Podríamos nosotros tomar de referencia a este tipo de puertas si nosotros queremos tomar algún diseño en especial que nos guste y que hayamos buscado en internet. Ok. Teniendo esto claro, vamos a regresar entonces a AutoCAD y con eso nosotros terminamos lo que sería la explicación de puertas. Entonces, en resumen, ¿qué es lo que tenemos que dibujar? Vamos a dibujar el detalle de la puerta con las medidas, con el tipo de abertura que nosotros vamos a trabajar y vamos a indicar el tipo de puerta y cuántas unidades tenemos. ¿Sí? ¿Alguna duda Pro- con esto? ¿Para cuándo es eso, profe? Ok. Si ya vieron el horario, nosotros vamos a tener 2 clases ahora a la semana. O en teoría eso pasaría si hubiésemos tenido clase el día lunes, ¿verdad? Entonces nosotros teníamos esta clase para el día de ayer, o sea, miércoles, y luego teníamos otra clase para el día viernes. Entonces, esta tarea va a quedar para el día viernes. No, perdón, para el día sábado. Como son detalles, digamos, sencillos y como ustedes pues no tienen muchos detalles, entonces pues no requiere de mucho trabajo, ¿verdad? Y si por ejemplo yo trabajo con mismos tipos o mismos estilos de puertas, pues yo ya solamente puedo ir modificando mis dimensiones, ¿verdad? La tarea es para el sábado, correcto. Ok, ahora bien. Siempre a su correo, ¿ah? Sí, siempre el correo. Si no hay ninguna duda, voy a pasar a explicar lo de las ventanas. Y aquí, básicamente, básicamente es la misma operación que nosotros hacemos, ¿verdad? En su caso, Carol, me avisa cuando ya tenga AutoCAD y así le doy el tiempo oportuno para que usted pueda trabajar. Profe, no miro nada. Vaya, profe, gracias. Probablemente sea la conexión a internet, Daniel. Pregunto, ¿todos los demás sí observan claramente o sí pueden visualizar lo que yo les estoy proyectando? Sí, profe. Lo de las puertas y ventanas. Sí, lo de AutoCAD, lo de ahorita, digamos. Ah, sí. Ok, sí, entonces probablemente sea la conexión a internet, Daniel, o probablemente sea, tal vez necesite de actualizar los drivers de su computadora. Profe, De todas maneras, esta sesión la estoy grabando, así es de que si ustedes tienen alguna duda, pues pueden regresar a esta reunión que estamos teniendo y poderlo repetir las veces que quieran, ¿verdad? Dígame, André, teacher, dígame. tengo una duda. ¿Qué vamos a ver después de esto? Después de esto vamos a ver elevaciones y secciones y con eso terminamos los planos de arquitectura. Luego vemos planos de escritura Cuando... y luego vemos Ajá. planos de instalaciones. ¿Y SketchUp?
SketchUp cuando terminemos de ver, Chávez. cuando terminemos de ver planos de instalaciones. Ah, bueno, profe. Vamos a ver, ¿Qué manda? no vamos a ver planos de fachadas o algo así, no sé. Yo me puse a ver en el libro y había algo así. Bien, de hecho esa es la próxima clase, ¿verdad? Elevaciones y secciones. A las elevaciones también tienen ese otro nombre de fachadas, ¿verdad? Gracias. Profe, disculpe, y lo que dijo André, ¿cuándo vamos a empezar a verlo? SketchUp. Ajá. Cuando nosotros terminemos planos de instalaciones. Yo calculo de que lo veamos aproximadamente tal vez dentro de un mes y medio, tal vez. Claro. Claro, profe. Lo que pasa es que tenemos que terminar de ver todos los distintos planos que tiene cada rama, ¿verdad? Recordemos de que cuando nosotros trabajamos planos, trabajamos 3 áreas. Trabajamos los planos de arquitectura, trabajamos los planos de estructuras y trabajamos los planos de instalaciones. Entonces, cuando terminemos de ver todas esas ramas, pues ya vamos a empezar a ver SketchUp. Ah, gracias, profe. Ok, entonces continuemos. Para nuestras ventanas, ustedes se van a dar cuenta de que en este caso, aquí hay una diferencia. Y la diferencia es de que aquí nosotros tenemos indicada esta línea punteada, está aquí. Ustedes se dan cuenta, todas las cotas de nuestras ventanas inician con referencia a esta línea punteada que nosotros tenemos aquí. Eso es como el nivel del suelo, ¿va? Correcto. Entonces, como nuestro sillar y nuestro dintel tienen una referencia directa con el nivel interior de nuestro proyecto, nosotros debemos de especificar ese nivel. Y en este caso, yo tomé la decisión de dibujarlo o de proyectarlo de esta forma. Entonces, si ustedes visualizan, aquí yo tengo esta línea punteada y además de eso, estoy indicando de que es mi nivel interior. Entonces, ¿qué pasa con ese nivel interior? ¿O qué hago con ese nivel interior? Yo especifico esta altura, que es el sillar, especifico esta otra altura, que en este caso es la altura de la ventana, especifico esta otra altura, que en este caso es la cota total, digamos, de la suma de estas dos, pero también es el dintel de nuestra ventana, y también especifico la medida de nuestra ventana, ¿verdad? Si nosotros quisiéramos ser más específicos, nosotros podríamos proyectar en este caso, digamos, que la medida o la mitad de nuestra ventana, y también nosotros podríamos proyectar la distancia total de nuestra ventana. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el nivel de detalle que nosotros querramos poner ya queda a criterio de cada uno de nosotros, ¿verdad? En este caso, si ustedes se dan cuenta, el sistema de abertura, en este caso yo lo proyecté con 2 flechas punteadas, lo cual hace referencia a que mis ventanas, en este caso, este tipo de ventana es una ventana corrediza. ¿Sí? Ok, vemos de que, por ejemplo, vemos todas estas ventanas que están acá. Todas estas ventanas, si ustedes se dan cuenta, tienen tienen un mismo diseño. Lo único que cambia es el ancho de cada ventana. Porque si nosotros nos damos cuenta, el sillar es de 1 metro para todos. Luego la altura también es de 1,10. Por consiguiente, nuestro dintel es de 2,10. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros tenemos varios tipos de ventanas, pues es básicamente porque cambió nuestro ancho de ventanas. Si ustedes se dan cuenta, tenemos 1,50, 1,60 y 1,45. Entonces, vuelvo a recalcar, ¿verdad? Como les decía con la clase anterior, probablemente nosotros tengamos un mismo estilo de ventana, pero lo que va a cambiar
para el tipo de la ventana va a ser las dimensiones. Nosotros tenemos ventanas con una misma dimensión, pues fácilmente nosotros ponemos que son 4 unidades y con eso estaríamos terminando entonces nuestro detalle de puertas y ventanas. Ahora bien, nosotros pues seguimos visualizando, ¿verdad? Vemos de que aquí hay distintos tipos de ventanas. Podemos observar de que hay distintos dinteles, ¿sí? Por ejemplo, aquí vemos que son de 1,60. Ok, entonces, ¿por qué estos dinteles son más grandes? Porque estos dinteles se utilizaron en servicios sanitarios, ¿verdad? Como la altura del sillar en este caso es de 1,60, las ventanas pues quedaron bastante altas y generalmente este tipo de ventanas se colocan en los servicios sanitarios. Por cuestiones de diseño se decidió utilizar este tipo de abertura que es de tipo pivote, ¿verdad? Pero se pudo haber utilizado algún sistema de paletas o algún sistema corredizo para las ventanas. Al final, como les digo, ahí ya depende del diseño o del criterio de cada uno de ustedes como diseñadores. Ahora bien, cuando nosotros trabajamos con ventanas, nosotros podemos encontrar o podemos nosotros diseñar algunas puertas ventanas, ¿sí? ¿Qué significa esto? Por ejemplo, vean estas dos que están acá. Estas dos puertas ventanas son aberturas en los muros y en este caso, esta puerta que está aquí de este lado, perdón, esta ventana que está de este lado es fija. Eso quiere decir de que nuestra abertura es únicamente en esta parte de acá y en esta parte de acá. Entonces, nosotros podemos diseñar también este tipo de aberturas, ¿verdad? Este tipo de ventanas. Se les llama puertas ventanas. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, nuestro nivel del piso está en esta parte. La ventana empieza justamente en el piso, es decir, no tiene ningún sillar y por esa razón se les llama puertas ventanas, ¿verdad? Porque no tienen sillar. Pero, sin embargo, la función en este caso que cumplen no es de una puerta como tal, porque no podemos trasladarlos por medio de este vacío, sino que simplemente nos sirve para iluminar naturalmente y para ventilar los espacios interiores que nosotros tenemos en nuestro proyecto. Podemos observar, cuando nosotros trabajamos planos de detalles de puertas y ventanas, es importante que le pongamos un nombre. Por ejemplo, aquí, hasta este punto, están los detalles de puertas y se especifica también la escala a la que se está trabajando. Y luego tenemos el nombre de los detalles de ventanas, que son estos en este caso, y también se especifica la escala a la que nosotros estamos trabajando. Como estamos trabajando nosotros planos de detalles, pues muchas veces a nosotros como diseñadores nos van a pedir de que diseñemos todo el mobiliario, ¿verdad? En este caso que diseñemos los muebles de cocina, o que diseñemos algún closet, o que diseñemos, por ejemplo, el gabinete del lavamanos que va a estar en el servicio sanitario, por ejemplo. Todos esos muebles que son fijos, muy probablemente nosotros querramos un diseño bastante moderno, digamos, o bastante apropiado para el tipo de cliente que nosotros vayamos a tener. Entonces, pues muchas veces tenemos que dibujar este tipo de mobiliario, ¿verdad? Y en este caso, yo tuve que dibujar ciertos detalles del mobiliario de cocina. Y aquí, por ejemplo, vemos ciertos detalles de la cocina, ¿verdad? Vemos de que está la estufa, está el extractor de olores, hay gabinetes aéreos en esta parte y hay gabinetes de piso en esta parte de acá, ¿verdad? ¿Qué se especifica en este tipo de mobiliario? Pues se especifican las alturas a las que tiene que estar cada mobiliario, ¿verdad? Y se especifican también los
los anchos que van a tener, en este caso, las separaciones de todos los gabinetes. En este caso vemos acá cuánto tiene cada puerta de nuestros gabinetes aéreos. Y en este detalle que nosotros vemos acá, vemos el ancho que tiene nuestro gabinete aéreo, ¿sí? Este es un mismo detalle, solo que visto de otra posición. Y en este caso vemos detalles de mobiliario, siempre de cocina. En este punto también, también se tuvo que diseñar el detalle de un closet. En este caso se especifican las separaciones o los distintos cajones que va a tener el closet. Y además de eso, pues se tuvo que diseñar el tipo de puertas y las aberturas que iba a tener ese closet. Entonces, cuando nosotros dibujamos detalles, pero son detalles para acabados, nosotros debemos de dibujar todos los detalles que tengan que ver con nuestro proyecto. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos un proyecto con una casa colonial y de pronto esa casa colonial tiene algún balcón, nosotros tendríamos que dibujar el detalle de ese balcón y tendríamos que especificar si tiene alguna moldura o si tiene algún tipo de pintura o si nosotros vamos a colocar algún tipo de decoración en ese balcón, pero nosotros lo tenemos que especificar en nuestro plano de detalles de acabados. Pregunta, ¿tienen alguna duda? No, profe. No, No, profe. profe. Pero Ok. nosotros también tenemos que hacer esa cosa de los muebles. Sí, en especial los de la cocina. Me interesa que trabajen muebles de la cocina. Ahora bien, quiero mostrarles algunas cosas con las que ustedes se pueden ir apoyando y les voy a mostrar de dónde ustedes pueden jalar información que a ustedes les pueda servir. Pero denme un momentito. Ok, en este momento estoy abriendo el archivo que se llama Megabloques, que si no estoy mal se los pasé a ustedes. ¿Para qué les podría servir esto? Bueno, pues si nosotros nos acercamos aquí, podemos observar de que ya hay cierto mobiliario que ya está dibujado, ¿verdad? Por ejemplo, aquí vemos de que hay un refrigerador, bueno, aquí hay varios refrigeradores, ¿verdad? Vemos de que hay muebles de cocina, vemos que hay estufas, hay lavadoras. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos, en este caso este no es un mueble fijo, ¿verdad? Pero si nosotros quisiéramos ser un poquito más detallistas en nuestro mobiliario, pues podríamos nosotros dibujar o al menos tomar como referencia este tipo de mobiliario que nosotros tenemos acá. Ahora bien, déjenme buscar algo algo que también les pueda servir a Pero ustedes. ¿qué tipo de muebles hay que dibujar? ¿Cocina? ¿Qué más? A mí me interesa de que ustedes dibujen solamente muebles de cocina, o sea, todos los gabinetes que debería de tener su cocina. Ah, ok. ¿Sí? Miren, realmente cuando nosotros hablamos de muebles fijos, pues hay bastantes muebles dentro de nuestra casa, ¿verdad? Están los closets, están los muebles de baño, están los muebles de la cocina. Si nosotros tuviéramos alguna bodega, pues tendríamos que dibujar los muebles de la bodega, ¿verdad? Pero en este caso, a mí me interesa nada más que ustedes dibujen sus muebles de cocina. Por ejemplo, en esta parte de acá, si ustedes se pueden dar cuenta, hay alguna distribución de closets, ¿verdad? Entonces, pues simplemente se puede observar la división o la distribución de espacios que va a tener el mueble fijo en cuestión, ¿verdad?
Dentro de algunos documentos que yo les pasé, van a poder encontrar ustedes algunos tipos de puertas. Como por ejemplo, voy a ver si lo encuentro. Ustedes tienen el archivo que se llama bloques 2009. Si no, me avisan y yo con mucho gusto se los puedo pasar. En este caso, por ejemplo, en este archivo de bloques, Bien, profe, yo creo que sí. hay dibujados algunos detalles de puertas que les pueden servir a ustedes de referencia para poder hacer su tarea. Si ustedes se dan Sí, cuenta... tenemos eso, profe. Ah, ok. Sí es este de acá, ¿eh? Entonces, si lo tienen, pues se pueden... ¿Ese lo pasó con el de Megablock? Sí. Sí, cuando les pasé el de megabloques, les pasé como 4 archivos, creo, de distintos bloques. Entonces, en este archivo, pues hay algunos tipos de puertas que a ustedes les podrían servir de referencia, ¿verdad? Vean, aquí tenemos, por ejemplo, tenemos 3, 6, 9 tipos de puertas que nosotros podríamos usar de referencia. Profe, ¿y qué es eso que está a la par? ¿Qué cosa? ¿Esto que está acá? Sí, eso. Probablemente sea algún tipo de pared, tal vez algún bloque de vidrio o quizás alguna textura en piso. Se parece a las, ¿cómo se llama? De la regadera. ¿A qué cosa? ¿Al azulejo? Los azulejos. No, a lo que tapa la regadera de vidrio, dice usted, o sea, no sé cómo explicar. Ah, al bloque de vidrio. Ajá. Sí, esa podría ser la representación de eso, ¿verdad? Si ustedes, por ejemplo, quisieran utilizar algún detalle de estos, pues siéntanse en la libertad de hacerlo, ¿verdad? Lo único que ustedes tienen que observar, que las medidas que están en su plantilla de puertas y ventanas sean las correctas, ¿verdad? Y si no son las correctas, pues les va a tocar editar los bloques. Ok, yo con esto termino la clase. Quiero dar un espacio para preguntas, si es que tienen preguntas. No, profe. Muy bien. Si Sería dígame. mueblado, las puertas y ventanas, ¿verdad, profe? Al final. Sí. Vamos a trabajar entonces detalles de puertas, detalles de ventanas y detalles de muebles fijos. Pero en este caso van a ser únicamente los muebles de la cocina. ¿Para cuándo es, profe? Para el día sábado. Pregunto, ¿tienen ustedes como la siguiente clase, que va a ser el día lunes, si no estoy mal? Como la siguiente clase vamos a ver elevaciones y secciones, a mí me gustaría que ustedes leyeran, que empezáramos a avanzar un poquito con esa parte, ¿verdad? Porque si es un tema un poquito extenso y a mí me gustaría pues avanzar lo más que pueda durante la sesión de la próxima semana. Entonces, en su libro azul, al menos a mí, yo lo tengo en la unidad 5, que se trata sobre fachadas. Si tienen el mismo libro, probablemente... Profe, yo ya lo leí. ¿Ya lo leyeron? Bueno, yo ya lo leí. No sé si los demás ya lo han leído. ¿Cómo ¿En qué están página los está Yuli? Ok, si ya lo leyeron, perfecto. Pero si no lo han leído, por favor léanlo porque nos va a servir mucho para nuestra siguiente clase. Entonces, probablemente yo les voy a empezar a hablar de algunos términos y esos términos, pues,
ya van a saber ustedes de qué se Profe, trata. no entendí. ¿Qué quería que leyéramos o qué? Es la Eh, página 54 del libro azul. Ok, Ah, de a las, ver. de las Gracias. 50 Gracias. de las 54 en adelante, todo lo que tenga que ver con fachadas. Ah, muy bien, profe. Ok. ¿Tendrán alguna duda, jóvenes? ¿Quieren que les explique algo más? ¿Que les explique nuevamente algo? Ok, si no hay preguntas, dice página 54 a la 68, a la 69, perdón. Muchas gracias, Julie, por las páginas. Ok, si no hay ninguna duda, jóvenes, yo con esto me despido. Les deseo una feliz tarde. Por favor, entreguen sus tareas a tiempo y nos vemos en la siguiente sesión. Sí, ustedes tienen que hacer sus propios muebles, Carlos. Órale, teacher. Bueno, Feliz tarde, profe. Feliz tarde a feliz todos. tarde, adiós. Sí, Carlos, usen el libro y usen los bloques que les compartí para que se puedan guiar. Feliz tarde, jóvenes, bendiciones.